La marcha de Ajá. Zacatecas, es decir, a ver, esto es de Así. banda, de pueblo. Claro que puede haber un arreglo orquestal de la marcha de Zacatecas y sentirnos tan orgullosos como se pueden sentir en Viena con la marcha Radetzky. Todo tiene su lugar, ¿no? O sea, la marcha Radetzky y la de Zacatecas las vamos a hacer en un concierto familiar, pero además sin tener vergüenza por hacerlo. O sea, de todas las orquestas del mundo hacen este tipo de labor. Revuelta realmente era un genio. El poco tiempo que estuvo componiendo, porque no vivió tanto, lamentablemente, capturó la esencia de la música en México y no solo de la música, sino de una parte social del mexicano. En clave cultural, hoy se viste de lujo porque vamos a tener dos invitados en esta misma entrevista. Primero, alguien que ya conocen aquí en el canal Ahora MX, que ha estado como fact-checker y nos da como información muy precisa y muy verificada en el noticiero, pero resulta que también es un conocedor de música y es mi querido Mauricio Elí. Mauricio, bienvenido en clave cultural. Juanjo, qué gusto compartir escena contigo hoy. La verdad es que no me lo esperaba, pero estoy muy sorprendido, muy feliz. Para mí fue una sorpresa en la fiesta de lanzamiento de repente ponernos a platicar sobre el concurso de canto Corelli, que se canceló, y decir, a ver, espérame, Mauricio, yo no sabía que sí sabía de música. Así parece que algo aprendí. Muy bien. Oye, y gracias por esta primera colaboración que tenemos en Clave Cultural, donde vamos a hablar acerca de música llamada clásica o música culta también, y vamos a tratar de desmitificar esto porque puede ser muy divertida y para esto tenemos a un gran invitado hoy. ¿Lo presentas tú? ¿Lo presento yo? Por favor, be my guest. El maestro Carlos Miguel Prieto, que es uno de los más prestigiados directores de orquesta mexicanos, ha dirigido la Sinfónica Nacional, ha sido invitado por las orquestas de Liverpool, Frankfurt, la BBC, Chicago, Oakland, la UFUNAM, nuestra querida UFUNAM. Tiene grabaciones con la Deutsche Grammophon y con Sony, lo cual no es poca cosa, pero también tiene una importante labor como educador y divulgador. Y actualmente dirige la Sinfónica de Minería, que acaba de presentar su programa para la temporada de verano. Maestro Carlos Miguel Prieto, bienvenido en Clave Cultural. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes, al revés, un gusto. A ver, yo empezaría esto con verano es una época tranquila de vacaciones que usamos para disfrutar. La Sinfónica de Minería, con este programa que acaba de presentar, pues nos trae piezas ligeras que a veces son criticadas por los puristas, pero creo que para mí es muy importante esta labor de que le empiece a gustar la música culta o clásica o como le queríamos llamar a los estudiantes de prepa, al señor de la tienda, a la señora del taxi. eh, y creo que la 40 de Mozart, del concierto para violín de Beethoven, son piezas ligeras que nos gustan a todos muy fácil. Eh, Ese es el objetivo con esta temporada. Ay, Yo no creo que esas sean piezas ligeras. O sea, la complejidad que tiene la Sinfonía 40 de Mozart o el concierto de violín es gigantesca. Quizá lo que te refieres es que puede que sean obras que son conocidas. sí, Y no, no. en ese caso, pues el compositor o la obra no tiene la culpa. Pero entonces yo lo que diría es que a mí, con todo respeto, los puristas no son mi preocupación. O sea, evidentemente nosotros hacemos la música como pensamos que debe ser la temporada y pues yo llevo 20 años con esta orquesta y no hemos hecho más que expandir nuestro público y crecer más. Y creo que lo que hacemos temporada tras temporada es un balance muy especial y ese lo tiene esta temporada. Yo te diría que en cada programa hay una obra que es muy conocida o que es bastante conocida, una obra nueva, a veces incluso estrenos mundiales y a veces obras muy poco tocadas. Eh, la orquesta no es una orquesta que se puede dar el lujo de tocar conciertos totalmente desconocidos todo el tiempo para el público, porque dependemos totalmente del apoyo del público. Somos una organización de la sociedad civil y la venta de boletos y la aceptación del público es una parte muy importante. Pero yo te diría que no es la orquesta de minería así. Todas las orquestas del mundo hoy en día buscan ese balance entre lo que le gusta al purista y lo que le puede llamar la atención a alguien que viene por primera vez.
además de las obras que son de repertorio, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta temporada yo creo que es una temporada increíble. El repertorio se ve muy rico. No, nunca quise decir que eran obras fáciles, por supuesto, la 40 No, 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 no. Lo que nunca lo pasa es que fue. la palabra ligera, no, yo la entiendo perfecto, pero después puede haber público que piense que escuchar el concierto de Beethoven o la Sinfonía 40 de Mozart es como música ligera. Y la realidad es que son obras de cierta complejidad, ¿no? O sea, porque lo que para mí es más importante, y creo que para la orquesta en general, para la organización, es el contacto con el público y que el público entienda por qué hacemos qué obra y por qué hacemos qué programa. Con ese objetivo, yo grabo unos podcasts todas las semanas explicando no tanto las obras, sino por qué esas obras y qué me significa a mí, y a veces cosas anecdóticas que le pueden ayudar al público a entrar dentro del programa. Algunas de las obras que estamos haciendo son nuevas o tienen una complejidad extra, y ahí es donde ese podcast creo yo que puede ayudar más. Lo que sí le puedo agregar al público es mi amor por esa obra y mi entusiasmo por esa obra. Y con eso trato de contagiar al público del interés y de la pasión que yo tengo por estas obras. Justo, creo que minería tiene esta dualidad que atiende a todos los públicos, que no deja un público solo. Y, por ejemplo, hablábamos de un estreno mundial, que por lo que entiendo es el concierto para Chelo de Martínez. ¿Puede abordarlo más? Me gustaría Sí. como saber de dónde sale la idea, a quién se le ocurrió pedir un concierto para Chelo. Bueno, en este caso es un estreno mundial de una obra que nosotros no comisionamos, sino que es una obra que nos hizo llegar el gran chelista Jesús Castrobalbi, que es un chelista peruano-francés, que ha sido amigo de la orquesta durante muchos años y que tocó como chelista principal en la gira que tuvimos el año pasado a Vail en Colorado. Y la verdad es que es un gran chelista que siempre está conectado con nueva música, sobre todo de Latinoamérica. Y este compositor es un compositor muy joven, colombiano, que realmente está teniendo muchísimo éxito a nivel mundial y que le compuso esta obra a Jesús. Entonces, aquí no es Minería quien encargó, sino Jesús Castro Balbi. Todos los años hemos hecho encargos, todos los años hemos hecho grabaciones, y en este año no hacemos ningún estreno de encargo nuestro. Sin embargo, sí hacemos varias obras que vamos a grabar, obras de Revueltas, obras de Gabriela Ortiz, obras de diferentes compositores, sobre todo compositores mexicanos. Es decir, que este proyecto que hay con música nueva no solo es tocarlo para el público, que eso pues sí es lo más importante, sino también aprovechar esa oportunidad para conocer bien un repertorio que queremos grabar. Y creo que ahí hay una misión muy importante de Minería, sobre todo dentro del repertorio latinoamericano que conocemos muy bien. Estas obras mexicanas, volver a traer a Revueltas, que creo que nunca ha sido suficientemente valorado, y traer a los compositores mexicanos y grabarlos, sobre todo, creo que es una labor bien, bien importante, más allá del Sensemayá o de redes que ya han sido muy conocidas, esta labor de difundir otra vez las obras no tan tocadas de Revueltas es bien importante. ¿Se van a grabar en vivo o se van a grabar en estudio? Se han estado grabando en estudio en la sala Netzahualcóyotl, algunas, y algunas otras, las más pequeñas, en los estudios Churubusco, que por cierto, eso es un sitio excelente para grabar. Y yo diría que vamos a 2/3, como casi un 70% del proyecto de todas las obras. Y eso incluyen 2 o 3 obras que van a ser nuevas para el público, es decir, que no son obras que se toquen en concierto. Incluso alguna de ellas, yo diría, no es que sea desconocido, pero hay cosas de ellas que son desconocidas. Por ejemplo, hay una obra llamada Itinerarios que escribió Revueltas después de ir a España a apoyar a los intelectuales españoles que habían sido
eh, pues algunos de ellos asesinados durante la Guerra Civil, y a su regreso a México escribe una obra sentidísima con un solo de saxofón que llama él Itinerario, la obra, y la obra se había grabado, yo mismo la había grabado, con un final feliz, que nos enteramos que en realidad no era la voluntad de Revueltas, sino la voluntad de un director de orquesta, Juan Ives Limantur, quien no le gustaba cómo terminaba, porque terminaba triste, y bueno, pues lo grabamos como lo hizo Revueltas. Incluso con obras como Sensemayá, como Redes, como La Noche de los Mayas o Homenaje a García Lorca, que son obras que se tocan bastante. En la grabación lo que hemos tratado de hacer es realmente hacer un trabajo muy concienzudo de ver las partituras, las partes, quitar errores para, bueno, pues hacer lo mejor que se puede dentro de la información que tenemos hoy, porque hoy tenemos información que no estaba a la mano hace incluso un par de años, puesto que la hija de Silvestre Revueltas falleció, y al haber fallecido, eh, pues ahora tenemos acceso al archivo de Revueltas gracias a Roberto Kolb, que nos ha ayudado muchísimo. Entonces es muy diferente grabar una obra, incluso muy conocida como Sensemayá, cuando tienes de un lado la partitura que has usado siempre y de otro lado el manuscrito, literalmente el manuscrito de Revueltas. Esa es información muy útil, que a veces hay pequeños cambios. La verdad es que son cambios que quien conoce las obras lo notaría, pero no son cambios significativos. A veces sí, porque a veces quiere decir tempos diferentes y cosas así. Pero esto es una cosa que nos obsesiona a los músicos, de tratar de comprender la mentalidad de un compositor. Y Revuelta realmente era un genio porque durante el poco tiempo que estuvo componiendo, porque no vivió tanto, lamentablemente, capturó la esencia de la música en México, y no solo de la música, sino de una parte social del mexicano, que retrató de una forma genial. Tiene una obra que se llama Esquinas, que describe la esquina enfrente de Bellas Artes, en donde puede haber o podía haber entonces diferentes grupos tocando al mismo tiempo, y merolicos y gente vendiendo diferentes cosas. Desde eso hasta una obra que describe algo totalmente teórico, como hay una obra que se llama Planos, que es una obra muy cerebral, hasta Sensemayá, que es una recreación onomatopeica de un poema de Nicolás Guillén. O sea, esto lo digo no para aburrir a nadie, sino para darle el valor que tiene Revueltas como un gran compositor mexicano. Nada más para quien no tenga el dato, Silvestre Revueltas era hermano de José Revueltas, los dos grandes intelectuales, uno en la música, uno en los libros, que los dos retrataron esta sociedad mexicana. Adelante, Mauricio. Sí, justo creo que estos proyectos de rescate de grabaciones mexicanas, Minería tiene el prestigio suficiente para hacer este tipo de cosas, y justo creo que la pregunta que nos podríamos plantear es ¿por qué las otras orquestas públicas no están haciendo esto? ¿Por qué tiene que venir una orquesta privada a hacer el rescate de la música? ¿Es un tema de prestigio? ¿Es un tema presupuestal? ¿Cuál es su perspectiva, maestro? Bueno, pues como yo medio fui juez y parte, porque estuve igual en Minería y en Sinfónica al mismo tiempo, lo que te puedo decir es que a veces las orquestas públicas tienen unos presupuestos que están muy cuadriculados para diferentes cosas, y que es muy difícil a veces sacar el presupuesto para algo que no está ya especificado en el presupuesto. Yo no soy un experto en finanzas públicas, entonces para quien lo sea, seguramente tiene una explicación esto, pero hay veces que a uno le gustaría, sobre todo cuando está uno en una institución pública, que el presupuesto que pudiera cambiar hacia las cosas que uno considera más necesarias. Y la realidad es que es más difícil de lo que parece. Y esto no lo digo como crítica, sino pues como una observación de lo que sucede. Ojalá hubiera en algunas instituciones públicas la misma flexibilidad que hay en una institución de la sociedad civil, en donde un presupuesto opera de una forma más similar
a cómo puede operar un presupuesto de una persona que tiene X dinero y que decide pues qué hacer con ese dinero, si le alcanza o si no le alcanza. Pero la realidad es que minería siempre ha tenido la habilidad de ser muy flexible y de ser muy creativa como organización. ¿Por qué lo digo? Porque a veces eh, aprovechamos ensayos o aprovechamos sesiones que tienen que ver con la temporada para preparar obras, para que llegando a la grabación todo lo que sea sesiones de grabación son sesiones que ya son trabajando sobre la grabación, no de ensayo de las obras. Y así lo hemos hecho con obras de gran complejidad que incluyen, incluso el año pasado grabamos un concierto de, de ginastera, de violín, enormemente difícil, y varias obras de Gabriela Ortiz, que también estamos en un proyecto fascinante de grabación. Y es muy diferente cuando lo que tienes tú es a Gabriela durante la semana trabajando conmigo y con la orquesta una obra, y que cuando ya llega la sesión de grabación ya la tocaste 2 o 3 veces en concierto y que además ella está ahí en la cabina. Eso te da esa es una experiencia absolutamente increíble. O sea, imagínense lo que sería si tuviéramos a Stravinsky así, ¿no? O sea, la cantidad de preguntas pues que no le haríamos, ¿no? Y a veces es increíble, pero un compositor cuando le haces preguntas te hace una respuesta que a veces al mismo compositor le hace repensar algunas cosas, y esa flexibilidad que siempre ha tenido Gabriela, que Gabriela es una persona increíble, además de ser una gran compositora, y esa amistad que tiene con los diferentes músicos de la orquesta ha generado unas sesiones de grabación absolutamente increíbles. Y yo creo que cuando salga la primera grabación de Minería con la orquesta, con obras de Gabriela Ortiz, que es pronto, creo que va a ser un enorme hit, como lo fue los conciertos con Pacho Flores. Es decir, cuando uno hace algo con organización, pero también con toneladas de cariño y afición, y si la orquesta está eh, puesta para hacerlo, el resultado se oye. Este punto es bien interesante, el tener a la compositora viva. No es lo mismo tocar una obra de Mozart o de Rachmaninoff, de gente que ya no está aquí. Yo haría una comparación muy burda con los músicos pop cuando lanzan su hit, lo prueban en concierto, ven cómo responde el público, lo modifican, le cambian algo de la letra. Entonces, como director, el poder probar la obra y tener retroalimentación como para decir, a ver, ¿podríamos modificar esto o a ella se le ocurren cosas después de las primeras interpretaciones? Sí, ella y yo llevamos andando juntos creo que 25 o más años. Entonces, cuando tienes esa experiencia de haber casi crecido con una persona y con su obra, y que has hecho un porcentaje alto de su obra, realmente acabas conociendo a esa persona y a veces psicoanalizándola con la partitura. Esto que digo es raro, pero es verdad. Yo no creo que la comparación con un artista pop sea burda para nada. Es más, yo creo que es excelente. Y yo te diría que un artista, o sea, que la grabación que uno oye de las grabaciones icónicas de los Beatles o de los Rolling Stones, ¿no? De esas que tú oyes 1000 veces y son iguales y son geniales, son grabaciones a las cuales ellos llegaron después de muchas experiencias, y lo que tú estás oyendo es una interpretación enormemente madura de esa obra, o sea, o de esa canción. Lamentablemente, y ahí sí no le vamos a cambiar, pues una grabación no va cambiando con el tiempo. Entonces, eso es lo difícil de la grabación, que en realidad tú lo estás haciendo de la mejor manera que tú puedes, basado en tu experiencia con la obra y en el día que lo estás haciendo. En ese sentido, me gusta mucho la similitud con los artistas pop, porque los artistas pop tienen una gran ventaja sobre nosotros, que ellos o ellas cantan y tocan las obras mucho más de lo que las orquestas lo hacen. Por ejemplo, para un cantante que hace 60 conciertos al año y que tiene 1 o 2 o 3 hits de esos que todo el mundo quiere oír, esa cantante o ese cantante no puede no cantar esa canción en el concierto. La gente va a oírlo. Entonces esa persona canta esa canción y lo hace cada vez mejor y un poquito diferente. Las orquestas tenemos una forma de operar
en donde pensamos que si hacemos este año la Quinta Sinfonía de Beethoven, pues nos tenemos que esperar 2 o 3 o 4 años para reponerla. Entonces es un ciclo diferente, es un ritmo diferente, pero para las grabaciones nos serviría mucho el tipo de experiencia que nos dan los artistas que repiten mucho las cosas. Hay una cosa que es interesante. Cuando se hace una gira con una obra, la madurez de esa obra es impresionante lo que se logra. Y hemos hecho varias grabaciones de obras con las que hemos hecho gira y esas grabaciones acaban siendo muy fáciles y además muy buenas. Para que la gente la entienda más fácil, olvídense de la música y piensen en una actriz o un actor. O sea, es muy diferente que esa actriz o ese actor haya tenido ese personaje como parte de su vida y de su carrera que la primera vez que lo hace cuando solamente ha tenido 1 o 2 meses de trabajo. Ese proceso de maduración que es fantástico, a veces no se puede acelerar y creo que en la música es muy válido, ¿no? O sea, cuando uno oye un gran pianista, un gran chelista, un gran violinista, en general estás oyendo una obra que esa persona ha madurado mucho. Y a mí me gusta pensar que las cosas que hemos grabado en Minería tienen ya hecho ese proceso de maduración por la cantidad de veces que hemos tocado por redes, las obras de Gabriela, y porque además Gabriela hace a veces ritmos que nosotros comprendemos no desde la partitura, sino desde afuera de la partitura. Ritmos que a veces son de cumbia o pueden ser de mambo. Eso a nosotros, como mexicanos y como amigos de ella, no nos tiene que decir esto es un mambo. Es algo que no entendería tan fácil un director en Viena o en Moscú como un director latino que además conoce no solo el género, sino a la compositora. Entonces hay más una forma mexicana de escribir y de interpretar. Es muy difícil explicarle a una persona que no conoce México todas las diferentes facetas que tiene la música de Silvestre Revueltas. También me gustó que usaras a su hermano, porque igual es en la literatura. O sea, cuando uno ha vivido ciertas cosas, las cosas que lees a veces te duelen más o a veces te hacen más gracia o las comprendes de forma más profunda que cuando las estás leyendo a la distancia, sobre todo una distancia cultural que a veces es muy grande, ¿no? Entonces, yo creo que ahí las orquestas mexicanas, y vamos a decir las orquestas latinoamericanas, tenemos una gran oportunidad de hacerle conocer al mundo la gran música de Chávez, de Ginastera, de Gabriela Ortiz, de cantidad de gente que viene de nuestros países, porque no solo son ritmos que son ritmos latinos, no, son a veces situaciones que son intrínsecas de estos países y que son únicas. O sea, ¿cómo le explico yo a una persona en Escandinavia que en México a veces se celebra con música triste? Claro. ¿No? Eso no se entiende, pero en México sí se entiende, ¿sí? O sea, en México se entiende que el guapango es al mismo tiempo la obra más feliz y la más triste, ¿sí? Entonces, eso, si lo vives, lo entiendes, ¿no? O sea, en este país, como en algunos otros sitios, se usa a veces música increíblemente alegre en funerales. Y eso no es tan común, ¿no? Entonces, esto lo entendía de una forma increíble, Revueltas. Creo yo que Revueltas creció en una época en donde se benefició de un entorno enormemente creativo y además en donde se les dio rienda suelta a su genialidad ya sin buscar ciertas cosas que ataban a la generación anterior. Las Revueltas se atrevió a hacer cosas que Ponce no podía, ¿sí? ¿Por qué no podía? Pues porque Ponce vivió un periodo diferente, con un México diferente. Revueltas lo que quiso es con la música palpar esa tremenda diferencias sociales que hay en nuestro país, cosas dramáticas, al mismo tiempo genialidad y alegría, que es
increíble en su música. Cuando es alegre la música de Revueltas, es alegre, y cuando protesta, protesta en serio, ¿no? Entonces, eso ayuda. También yo te diría que ayuda a haberlo hecho durante toda tu vida, porque cuando has hecho Sensemayá, no sé, 180 veces y que la primera vez que lo hiciste fue hace 30 años y que al principio se te hacía difícil y poco a poco le vas encontrando cosas, también tú tienes algo más que decir. Lo digo esto con total humildad, ¿eh? O sea, yo como todos estamos en un proceso de aprendizaje, pero yo creo que en este momento de mi vida y de mi carrera y de este momento de la orquesta que está en un gran momento, creo que es un momento para dejar un recuerdo tan especial como el de las grabaciones. La diferencia es que estamos haciendo obras que hemos hecho muchas veces, unas sinfonías de Beethoven, sinfonías de Brahms, sinfonías de Prokofiev, Petrushka de Stravinsky, y que en vez de grabarlas, lo que vamos a hacer es tocarlas en concierto con ese enorme gusto que nos da hacerlo por enésima vez, pero hacerlo cada vez mejor. Minería es una de las orquestas con más proyecciones. Indudablemente creo que es una de las orquestas, si no es que la orquesta que más sale del territorio nacional. ¿Cómo se dialoga con este público fuera de México? ¿Cuál es la recepción que tiene? ¿Cómo explicaría usted esta recepción tan amplia que tienen, particularmente en los Estados Unidos, por ejemplo? Es impresionante el éxito que ha tenido la orquesta fuera de México. O sea, solamente habiéndolo vivido, realmente se puede comprender. O sea, si la orquesta tiene éxito en México, si la orquesta conecta con el público, fuera de México multiplícalo por 2 y eso es lo que es. Puede que tiene que ver con que la orquesta tiene una forma de tocar muy entregada, o sea, que no es solamente cómo toca la orquesta, cómo oyes a la orquesta, sino la entrega de la orquesta y la alegría de la orquesta. Creo que también hemos tenido la oportunidad de tocar en lugares como Chicago, como Kansas City, como Los Ángeles, como San Francisco, como Miami, como lugares en donde hay salas excelentes y donde los públicos tienen una combinación que refleja lo que es esa ciudad. O sea, cuando fuimos a Chicago, yo diría que la mitad de la sala eran hispanos y la otra mitad era el público de la Sinfónica de Chicago, porque era un concierto presentado por Chicago Symphony. Lo difícil es que con ese éxito, pues la gente quiere que regresemos ya, ¿no? Entonces, todas estas cosas hay que organizarlas con mucho tiempo y buscar los fondos para hacerlo. Tenemos una organización bastante ágil y muy generosa. En ese sentido, las giras a tu organización le ponen un test muy alto de flexibilidad y de capacidad. Y yo tenemos gente en la administración y en el patronato fantástico que creen en la orquesta y que creen en esa misión, porque también nosotros vamos representando a México. Por un lado, tenemos que tocar el repertorio mexicano que todo el mundo quiere oír, pero también podemos y tocamos el repertorio internacional que también es el repertorio de minería. Es decir, que una parte de lo que hace minería y que creo que lo hace bien es hacerle ver a un público que está en Chicago que en México también se toca muy bien Haydn, ¿sí? Y también Mozart. Y eso que sabemos muy bien los que somos mexicanos. O sea, en México hay teatro fantástico, cine fantástico, todo lo que quieras fantástico. Afuera de no necesariamente se sabe. A mí no me obsesiona que se sepa, no me obsesiona. Lo que me obsesiona es que no hagamos nosotros nuestro trabajo para que se sepa. Tenemos un país con una historia tan fascinante, con una profundidad histórica, artística de tal nivel que pues sí da coraje que la gente no lo sepa y nos simplifique como lo hacen. Dentro de México, no creo que nadie simplifique ni la historia ni la cultura de nuestro país, porque es imposible simplificarlo, porque nos pone a prueba todos los días.
Es una misión bien importante entonces la de la orquesta, porque por un lado es conservar el repertorio clásico que ya hemos hecho y que se sepa que se puede tocar bien Brahms, Beethoven, Mozart o cualquier contemporáneo de las vanguardias del siglo XX. Veo que en esta temporada vamos a tener incluso la marcha Radetzky, que es algo que pues, a mucha gente le gusta porque aplauden a ritmo. La marcha de Zacatecas, es decir, a ver, esto es de banda, de pueblo, es decir, ¿y por qué no un arreglo orquestal? Claro que puede haber un arreglo orquestal de la marcha de Zacatecas y sentirnos tan orgullosos como se pueden sentir en Viena con la marcha Radetzky. Todo tiene su lugar, ¿no? O sea, la marcha Radetzky y la de Zacatecas las vamos a hacer en un concierto familiar. En esos conciertos no tienes una idea lo que te ayuda el invitar a la gente a aplaudir con la orquesta. O sea, la gente se siente parte del concierto. Entonces, yo creo que tenemos que quitar a veces esas ideas de que una orquesta está como 5 niveles separados de lo que puede saber el público y al revés. O sea, decir, bueno, aquí estamos y lo que queremos es que de repente nos escuchen tocando a Schoenberg, pero también de repente se escuchen tocando a Moncayo o cosas incluso mucho más populares, pero además sin tener vergüenza por hacerlo. O sea, todas las orquestas del mundo hacen este tipo de labor. Es más, yo te diría que una orquesta que no hace una labor así está perdiendo una oportunidad de acercamiento con un público que a veces ese público no es tan fácil de conquistar. Tenemos que entender, y creo que lo entendemos todos los que vivimos en la Ciudad de México, que tenemos una ciudad en donde hay una oferta de entretenimiento gigantesca y en donde una orquesta se tiene que diferenciar y tiene que proponer cosas interesantes para atraer al público. Tenemos una serie de conciertos familiares que son ideados este año y como lo fueron el año pasado por Mario Iván Martínez, y son geniales. O sea, estos conciertos son con obras tradicionales, pero la forma como él los concibe, como él los presenta, es una invitación a disfrutar al público y además es una invitación para que el público se enganche con nosotros para otros conciertos. Entonces, lo que yo siento es que cada concierto es una oportunidad. Igual que es una oportunidad que este año hacemos la gala, que es una obra muy compleja y una obra muy seria, que es la Misa Solemnis de Beethoven, que es una de las obras más geniales, pero más profundas que él compuso. Esa es nuestra gala. Entonces, creo que sí hay ese balance, es decir, el balance entre lo que el melómano quiere oír, que en general es lo que no se oye siempre, hasta lo que quiere oír las amigas de mi mamá, ¿sí? O sea, para darte un ejemplo. Yo no las quiero simplificar a las amigas de mi mamá ni a las amigas de ninguna mamá, pero la realidad es que sabemos que una sinfonía de Tchaikovsky, una sinfonía de Dvorak, una sinfonía de Beethoven, el concierto de violín de Tchaikovsky o el concierto de piano de Brahms, son obras que conectan con un cierto público que es muy importante para nosotros. Es más, es nuestro público. Entonces, descuidarlo en aras por hacer algo muy novedoso, nos va a hacer perder una parte esencial de nuestro público. Entonces, por eso es ese balance, y pasamos todo un año hablando de eso, analizando cada programa desde el punto de vista de una persona que venga sin saber nada. Eso me parece fundamental, el atraer a públicos que empiecen oyendo la marcha Radetzky o la marcha de Zacatecas y acaben degustando a Schoenberg o cosas mucho más complejas de este universo enorme y saber que la música culta o clásica no es aburrida, que puede ser tan disfrutable como una cumbia, como el rock. Maestro Carlos Miguel Prieto, muchas gracias por esta plática, nos llena mucho, a mí me engancha con estas obras que tengo ganas de escuchar esta temporada de verano, que además no todo es fútbol, también puede haber esto y nos vamos a divertir mucho en Bellas Artes y en la Olin Yolisli va a estar. Este año por la remodelación de la Sala Nesa, pues migramos cerquita ahí a la Sala Olin y a Bellas Artes. Son salas diferentes para nosotros, pero que nos dan la oportunidad de acercarnos al público de una forma diferente. Yo siempre soy una persona de esas que dice, bueno, pues de lo que puede parecer vuélvelo una oportunidad. Entonces, creo que vamos a lograr una conexión
muy especial con el público, sobre todo en la sala Olin, que es una sala un poco más pequeña, en donde además ves muy bien al público. Entonces, tengo ganas de esta experiencia. Siempre para mí el verano es el momento que más trabajo, pero que más disfruto. Y además se acercan al público del sur de la ciudad y a otro al centro norte de la ciudad también. Hay una diversidad de público también. Te sorprendería cómo, porque sobre esa parte geográfica hemos hecho un trabajo muy interesante. Si hay un público en X parte de la ciudad, debemos de ir a tocar a esa X parte de la ciudad. Bueno, pues ese público lo que nos ha dicho de forma muy interesante es, no, nosotros vamos a oírlos a donde vayan ustedes. Esa es una cosa muy interesante, que para mucha gente un concierto es una aventura que también tiene que ver con ir a la Nesa, ir a ver un museo o ir a comer al sur o lo que sea. Porque una de las cosas que me encantaría a mí, y que en eso estamos, es que la Orquesta de Minería tuviera una sede en toda esa parte de la Ciudad de México en donde no hay muchos conciertos, que es en la parte, pues, por ahí, por arriba de las lomas y todo eso, donde está la Náhuatl, que por cierto tiene una sala de conciertos. Y esa sala de conciertos le llevamos echando el ojo para que sea una sede alterna. Pues te sorprendería cuánta gente que vive ahí al lado nos dice, no, nosotros vamos a la NES. Pues muchas gracias, maestro Carlos Miguel. Muchas gracias, Mauricio. ¿Alguna cosa que se me escape a mí, Mauricio, que quieras preguntar? No, solo recordarle al público que la Orquesta Sinfónica de Minería va a estar del 4 de julio al 30 de agosto, alternando sedes entre el Palacio de Bellas Artes y las Salas Silvestres Revueltas del Centro Cultural Orin Yolistli, para que no se lo vayan a perder, porque es de verdad una temporada totalmente completa. La gala de clausura es una gozadera imperdible. Esa misa solemnis no hay que perderla, pero también los conciertos que dijimos más familiares, de más fácil escucha, hay una gran complejidad. Entonces creo que es un programa muy bien armado. Muchas gracias a la Orquesta de Minería. Iremos a todos los conciertos que nos sea posible. Muchas gracias. Y por supuesto, maestro Carlos Miguel Prieto, las puertas de Enclave Cultural están siempre abiertas aquí para usted y para la Orquesta de Minería cuando quieran comunicarnos algo o darnos alguna sorpresa. Al revés, el agradecido soy yo porque además hacen ustedes preguntas muy buenas. Gracias. Bueno, nos vemos la próxima aquí en Clave Cultural.